Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como @FUSADES o en Facebook como FUSADES El Salvador. Búscanos en nuestro sitio web fusades.org y si tienes comentarios acerca de este programa, puedes enviarlos a literalradio@fusades.org. En esta oportunidad exploraremos cómo mantener una cocina impecable y segura para impulsar un negocio culinario. Si estás pensando en emprender un negocio de alimentos y bebidas de una manera limpia e inocua, este programa te encantará. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta que aun si tu negocio es pequeño y ocupas la cocina de tu casa para preparar los productos que vendes, debes estar preparado para brindarle a tus clientes productos de calidad elaborados con altos estándares de higiene. Si lo que vendes es bueno y seguro de consumir, tus clientes volverán por más y tu negocio crecerá. Piensa en cómo hacer crecer tu negocio culinario y en la salud de los demás y tendrás éxito. Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. La verdadera reforma de salud comienza en tu cocina. Anónimo. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Para promover emprendimientos culinarios comprometidos con altos estándares de calidad e higiene, ya tenemos con nosotros en Literal Radio a nuestras amigas del laboratorio de FUSADES, y ellas son la directora del Lab, Flor de Mendoza, y la gerente de la unidad de microbiología, Zoraida Villalta. Bienvenidas al espacio donde las mujeres conversamos sin tacones sobre temas muy interesantes. Muchas gracias, Helga. Un gusto estar por acá acompañándoles ahora con un tema que es de todos los días. Todos cocinamos, todos comemos. Así es que importante hablar del tema. Mucho gusto. Una vez más, me alegra estar acá en este programa. Como dice la ingeniero Flor, es un tema diario que nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestro trabajo, pero también en nuestras casas hacemos uso de los conceptos de una cocina limpia. Y qué bien que estamos ahorita en esta conversación. Y además, los negocios de comidas y bebidas abundan, y estoy segura que muchos de nosotros conocemos por lo menos a un emprendedor que tiene un restaurante pequeño, un comedor o vende algún alimento preparado en la cocina de su casa. Por eso queremos que ustedes nos expliquen sobre cómo los pequeños negocios pueden mantener una cocina limpia e inocua. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya? Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Flor, ¿por qué la inocuidad es tan importante para los pequeños negocios? Hablar de inocuidad es hablar de salud. Es decir, voy a preparar alimentos para llevar a una mesa, a un mercado, pero con una garantía de que estos no van a enfermar a nadie. Entonces, realmente la preparación adecuada de un alimento con todos los cuidados puede significar el éxito o el fracaso de un negocio, y de un negocio pequeño aún más, sobre todo en estos tiempos donde toda la temática de las redes sociales transmite información inmediata. Entonces nosotros vemos en redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, alguien que dice, yo le compré estas galletitas a este emprendedor
que lo encontré en Instagram. Son buenísimas, cómprenle. O al revés, ¿verdad? Miren, no, esto me salió horrible, no solo en su aspecto físico o de sabor, pero también en su aspecto de, me salió con un hongo, por ejemplo. Entonces, realmente hay que cuidar mucho esos aspectos porque eso representa el éxito o el fracaso de mi negocio. Sobre todo para un pequeño productor que no tiene para gastar en publicidad, por ejemplo. Mi publicidad va a ser boca a boca. Va a ser el que ya me compró, me conoció y da fe de que mi producto es bueno y es limpio. Y él va a ser mi mejor carta de presentación. Entonces, los negocios pequeños deben de tener, sobre todo más que los grandes, porque ellos a lo mejor se van por otro tipo de publicidades, pero los negocios pequeños, que se corre boca a boca, mi calidad, es importantísimo que guardemos las medidas básicas de inocuidad para garantizar que ese producto va a llegar a las manos del que lo va a consumir de la mejor manera. Y ha dicho algo bien interesante. Hay muchos negocios que tienen unas fotografías impecables y son pequeños negocios, pero cuando uno compra el producto, la calidad no es la imagen que vio. Me imagino que eso sucede con frecuencia. Pasa, ¿verdad? O sea, sobre todo ahora que tenemos teléfonos inteligentes que los usamos más como cámara que otra cosa y podemos usar filtros y podemos usar otros apps por ahí que nos ayudan a que la foto se vea linda. Y eso es importante, pero desde el punto de vista del consumidor, compramos por lo que vemos, pero regresamos a comprar por la experiencia que ese producto nos generó. Si a lo mejor no venía tan bonito como me lo habían presentado en la foto, pero el sabor es delicioso y además es un producto limpio que me lo comí tranquilamente porque sabía que no me iba a enfermar, posiblemente voy a regresar a comprarlo. No importa que no sea tan bonito, ¿verdad? Pero me da la satisfacción de un buen producto. En cambio, puede ser un producto que sea precioso, que se mire muy lindo, pero que al comerlo yo ya no lo, solo me puedo acercar al producto y digo, esto ya no huele tan normal. Pero aún así soy inquieto y lo pruebo. Y lo pruebo y ya no sabe bien. Entonces ahí sí ya hay un problema. Y eso es a lo que tenemos que vigilar. ¿Qué medidas básicas puedo tomar yo para garantizar que mi producto va a llegar al mercado en las mejores condiciones en el tiempo de vida que yo le dé? ¿Verdad? Porque yo puedo decir, mi galletita va a durar 2 semanas. Entonces, que cuando el cliente me lo compre 2 semanas después, realmente su calidad sea impecable. Y hablando de las medidas, Zoraida, ¿cuáles son las normas de inocuidad en cocinas pequeñas? Es decir, restaurantes, cafeterías, kioscos. ¿Es complicada la implementación de estas medidas de inocuidad para un negocio que va comenzando? Sí existen ciertas normativas que el Ministerio de Salud es el ente que las regula. Tienen que tener la conciencia, como decía la ingeniero Flor, de que el alimento que yo esté produciendo no vaya a causarle daño al consumidor. Y para eso las normativas nacionales les existen para autorizarlos, tanto en la parte del personal que va a trabajar como la parte de la infraestructura, para garantizar que tanto el alimento que está expuesto y el alimento que está guardado esté protegido y que no le vaya a afectar los cambios de temperatura, que el personal esté capacitado para saber qué alimento voy a mantener en refrigeración, cuánto tiempo, cómo saber descongelar el alimento, para que todas esas prácticas que se hacen a diario se hagan de la mejor forma. El ministerio llega a evaluarles para darles las autorizaciones, tiene una serie de checklists en donde verifica si hay cuartos fríos, si hay refrigeradoras que funcionen, que los pisos, que si tienen un lavatrastos, que si solo lo usan para el efecto de lavar las verduras y las frutas, que si tienen material adecuado para cortar. Toda esa serie de medidas las revisa el ministerio antes de permitir que un
restaurante o un comedor funcione. Luego también es necesario capacitar al personal y ahí es donde entra la certificación de los manipuladores de alimentos. Ellos reciben una charla en donde les van explicando la importancia de hacer las cosas de la misma manera y bien, no saltarnos los pasos. Y es ahí donde entra el hacerlo bien desde el inicio, para que se nos vuelva como cepillarnos los dientes a nosotros antes de acostarnos, pues ellos también, todas esas medidas de seguridad, tienen que hacerlas fluidas, que no se sienta obligado. Y ese va a ser el éxito del trabajo en equipo de todos. Luego también hay medidas que dependiendo si van a estar en la calle o expuestos los puestos de comida, también las alcaldías tienen una ordenanza y tienen un apartado en donde les exigen también medidas de protección del alimento que van a vender, que todo esté tapado, que todo esté protegido. Entonces, esa parte legal nos está apoyando para garantizar que el alimento que ingiramos, sea en un restaurante o en una acera donde estén vendiéndolo, no nos vaya a causar daño. Las mismas medidas aplican para negocios grandes, por ejemplo, un restaurante en una zona de prestigio versus un chalet o un comedor. Las mismas medidas, pero a medida la cantidad de personal que trabaje ahí, la cantidad de alimentos que se expendan ahí, las exigencias van a crecer. Es decir, si no se debe utilizar tablas que estén ya muy, muy dañadas o que estén cortadas, eso aplica para si va a ser un restaurante o un emprendimiento y aplica también esa exigencia en un restaurante. En la parte de inocuidad se la van a exigir independientemente del tipo y la cantidad de personal que trabaje ahí, porque lo que se garantiza es la protección del alimento para que no cause daño. Pero como le decía, a medida hayan más platos que servir, más materia prima que servir, exigen en los restaurantes grandes tener bodegas, tener cuartos fríos, y entonces ahí vuelve a exigirse un poquito más, y tal vez en el emprendimiento de la casa, pues solo sea la refri de la casa la que hay que vigilar. Muy interesante. Y hay muchos pequeños negocios de alimentos que comienzan a funcionar en casa con los utensilios y la cocina que se tiene a la mano, eso es normal. Pero, ¿qué cambios son necesarios para fortalecer las prácticas de inocuidad en el espacio de trabajo en este tipo de emprendimientos? Es decir, cuando se usa la cocina de la casa. Ahí es importante que vigilemos el cierre de las instalaciones. No podemos cocinar en un ambiente de cochera abierta. Primero tenemos que garantizar que todo esté cerrado. Número 2, garantizar que la cocina, la olla sea específicamente para el fin que yo quiero. Tengo que, como dentro de lo que yo tengo, hacer una separación. No debo usar cucharas de madera o las que ocupo para mi comida, ocuparlas para ella para evitar contaminación cruzada. Dentro de lo que pueda, hacer una separación de todo lo que va a servir para mi emprendimiento y mis cosas de la casa. Tengo que verificar que utilice agua potable para el lavado de frutas y verduras. Tengo que velar también por con qué mecanismo voy a desinfectarlas y tengo que ir documentando el proceso, cuánto tiempo voy a dejar sumergida la fruta, cuánto tiempo la verdura. Tengo que entrar ya en un proceso de estandarización. Dentro de mi estrecho margen de movimiento, tengo que proteger donde guardo las harinas, protegerlo de los insectos, de los cambios de temperatura brusca, para garantizar que no se nos vaya a arruinar ni la materia prima ni el producto terminado. La verdad es que es bien importante que las personas que se encargan de manipular los alimentos conozcan cómo hacerlo de una manera efectiva y segura.
Sí. Y a propósito de esto, me gustaría hacer una recomendación a nuestra audiencia. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Hoy queremos recomendarte la lectura de un libro publicado por la Universidad Tecnológica de El Salvador titulado Mejores prácticas en preparación de alimentos en la micro y la pequeña empresa. Las buenas prácticas comprenden el manejo de temperaturas de los alimentos, la limpieza e higienización para lograr mantener la inocuidad en los alimentos y lograr un grado de calidad. Los manipuladores de alimentos son aquellas personas que por su actividad laboral tienen contacto directo con los alimentos durante su preparación y los pasos que son parte del proceso, como son fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento y transporte. Los manipuladores están presentes en todas las etapas, desde que se producen hasta que se consumen, incidiendo directamente sobre la salud de la población. Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los alimentos y la producción de enfermedades transmitidas a través de estos. Las medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las higiénicas, ya que en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como vehículo de transmisión por actuaciones incorrectas en la contaminación de los alimentos. Puedes descargar el libro en el sitio web de la Universidad Tecnológica utec.edu.sb buscándolo como Mejores prácticas en preparación de alimentos en la micro y la pequeña empresa. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Flor, usted mencionaba antes que es importante que un producto prevalezca durante el tiempo y mantenga su calidad, es decir, que tenga una buena preservación. Pero, ¿qué medidas se pueden adoptar para lograr un alimento o bebida con una calidad definida todo el tiempo? Esto pasa por, inicialmente, desde una estandarización de mi producto, ¿verdad? Yo puedo ser un emprendedor, puedo tener la receta del tamal que hacía mi abuelita, que era delicioso. Lo empecé a hacer en chiquito, me funcionó y ahora tengo que escalarlo ya a un proceso productivo donde ya las cantidades que vaya haciendo puedan ser mayores. En ese momento yo tengo que tener el cuidado de estandarizar mi receta. Ya no puedo estar jugando en el sentido de le voy a poner una pizca de esto a ver qué pasa, o le voy a poner una pizca de aquello, sino que tengo que tener una receta ya estandarizada. Tengo que cuidar a mis proveedores. Así como yo, emprendedor, pequeña empresa, voy a garantizar buenas prácticas higiénicas y buenas prácticas de manufactura al hacer mi producto, aunque sea chiquito, aunque sea en mi cocina. Pero voy a saber qué tengo que cuidar, le tengo que exigir a mis proveedores que ellos también tengan alguna conexión y algún grado de vigilancia para que no sea por ahí que me llegue una contaminación a mi producto. Tengo que vigilar mi ambiente, aunque sea la cocina de mi casa, pero tengo que garantizar que hago un proceso de limpieza previo a la producción para poder garantizar que todo está limpio. Empezar por algo bien sencillo. Tengo que limpiarme las manitas. Tengo que garantizar que estoy trabajando yo y todo mi equipo con manos limpias. Yo no soy muy fanática de los guantes.
En mi percepción personal, el guante es una falsa seguridad porque creemos que estamos con guantes y que el guante no se va a ensuciar. Y paso trabajando todo el día con el mismo guante. Creo que es mejor, sobre todo para un pequeño empresario, tener un buen sistema de lavado de manos constante. La pandemia nos ayudó ahí, pero ya bajamos la guardia y como que ya se nos olvidó. Entonces, volver a retomar cuestiones sencillas como es una buena limpieza. ¿Por qué? Porque todo este proceso de limpieza y desinfección me va a ayudar a que mi ambiente sea más limpio y por lo tanto van a haber menos bacterias que puedan atacar a mi alimento y que me lo puedan llevar a la destrucción, ¿verdad? Porque se van a generar procesos bacterianos en él. Esto es porque generalmente el pequeño empresario, y sobre todo también porque el mundo lo está pidiendo, queremos alimentos más limpios, queremos alimentos sin tanto aditivo. Fácilmente podríamos extender la vida de un producto con un químico, pero la verdad cada vez todos queremos menos químicos en nuestros alimentos. Entonces, lo que tenemos que buscar son todas estas acciones de limpieza y sanitización que me van a permitir que el alimento me dure un poco menos porque tiene menos posibilidad de contaminación. Y mantener la higiene es una tarea compartida porque puede haber una persona que se preocupa por lavarse las manos, pero el otro que manipula el alimento a la par, no. Es un trabajo en equipo. Es de educación y como en algún punto señalaba Zoraida, esto es de constancia. El tema de la educación de los colaboradores es vital, pero tiene que ser constante. O sea, no puede ser que vino a trabajar conmigo alguien, cuando vino le di una charla, le enseñé todos estos pasos de buenas prácticas y fíjese que ya tiene 5 años de estar conmigo y nunca más se la di, ¿verdad? Entonces no puede ser. Esto tiene que ser constante porque los humanos somos de hábito, ¿verdad? O sea, se nos tiene que estar diciendo constantemente y ya se lavó y ya lavó el delantal, porque esa es otra, ¿verdad? O sea, tengo que entrar a la cocina impecable, aunque sea mi delantalcito, pero bien lavado y no lavado una vez a la semana, ¿verdad? Sino que, bueno, me lo tengo que cambiar todos los días. Cada vez que vaya a preparar alimentos, tengo que entrar con indumentaria limpia, porque yo lo que tengo que buscar, no importa que sea chiquito, no importa que esté trabajando en la cocina de mi casa, yo tengo que cerrar todas las puertas por donde puede entrar una contaminación. Y de eso se trata. Lógicamente, toda la normativa que existe parte de este proceso de buenas prácticas. Cómo voy a limpiar, cómo voy a almacenar, cómo voy a guardar en refrigeración lo que tenga que tener en refrigeración, cómo voy a cocinar. Tengo que tener claro que mis alimentos tienen que ser, si es cocinado, bueno, lo tengo que cocinar arriba de 60 grados para garantizar que estoy eliminando cualquier posibilidad de bacteria. Y si no lo voy a vender de inmediato, ¿cómo lo voy a enfriar? Tengo que conocer todo eso. Entonces, yo como emprendedor, que soy el primero, tengo que conocer de esta temática. Empezamos quizás de una forma bien empírica, como decía, con el producto que es mi hijito y yo lo cuido porque es mi niño y yo lo quiero. Pero ¿cómo voy a hacer que ese niño crezca? Es cuidando buenas prácticas, ¿verdad? Y Zoraida, tú mencionaste que era importante el entrenamiento, pero ¿cómo puede un emprendedor educar a su equipo? En primer lugar, antes de educar al equipo, el emprendedor tiene que estar educado y consciente de la importancia de servir un alimento inocuo. Cuando ya el emprendedor sabe que tenemos eso vital, entonces debe de permitir darle el espacio al empleado de capacitarse. Él debe de fomentar que reciban capacitaciones en lavado de manos, porque dicen hay que hacer un buen lavado de manos, pero nos quedamos cortos a la hora de evaluarlos, porque el lavado de manos debe de permitirse que el jabón entre en contacto, hay que hacer fricción, porque la retirada de las bacterias de las manos es mecánico, es por la acción del jabón. Entonces, debe de permitirse los espacios para que el personal tenga acceso a agua potable,
a un área donde él se pueda lavar bien, tener acceso a toallas con las que ellos se puedan secar, y eso es vital, que si el emprendedor no está consciente, no lo va a proveer y no les va a decir, vaya por favor, ya tenemos 2 horas de estar acá moviendo alimentos, vayan a lavarse las manos y regresemos otra vez al área. Esa es parte de la educación. Y lo principal de educar al equipo también es decirle, nosotros como seres humanos somos fuentes de microorganismos, porque si a nosotros no nos causan daño porque nos protegen la flora, pero al alimento sí. Entonces nosotros tenemos que velar por llevar una ropa limpia, educar al personal en, por favor, aunque sea la misma ropa, pero que venga limpia para bajar la carga, o proveerles delantales, rotar esos delantales, tener 2, ahora ocupan el amarillo todos, mañana ocupan el verde. Eso es parte de ir educando al personal, y cuando ya el personal está comprometido, ellos mismos le dicen, pero mire, don fulano, ayer nos pusimos el rojo y ¿cómo vamos a hacer si no se nos ha secado? Ellos mismos van diciéndole a uno, ya llevamos 2 horas y no nos hemos ido a lavar las manos. Eso es lo que necesitamos, que el personal sepa por qué estamos implementando esas medidas, y entre más las hagamos, se nos va a hacer rutina, y al final, pues, vamos a obtener un producto hecho de la misma forma en cuanto a calidad y en características organolépticas, porque vamos a agregar la misma cantidad de ingredientes, pero también va a ser cocinado con la cantidad de tiempo que yo ya les dije, y va a ser guardado y protegido hasta que llegue el consumidor de la forma. Por favor, me tapan todos, las mantas con las que se tapa esto solo es para el producto terminado, y ellos van a medida avanzando en el cadena de producción aprendiendo, y ellos mismos le van diciendo, mire, fíjese que estas mantas ya están bien delgaditas, cambiémoslas porque están muy delgadas, o ya no me tapan bien todos mi producto. Y entonces es vital también que el empleador exija que no lleven heridas en las manos, que tengan comunicación, vengo enfermo, estuve mal del estómago, pues ese personal o se manda para la casa o se distribuye a otras áreas que no tengan contacto directo con alimentos. Entonces es importante una comunicación entre el empleado y el dueño del negocio. Flor, ¿y si yo fuera una emprendedora y necesito asegurar que mi negocio cumple con una cocina limpia y apta para atender mis clientes, ¿de qué manera podría ayudarme el laboratorio de FUSADES? Bueno, partiendo de la pregunta anterior, podríamos ayudarles también como una opción para la capacitación de su personal, ¿verdad? En toda la temática que tiene que ver con buenas prácticas. Pero también en todos los análisis que sirven para comprobar la calidad microbiológica, tanto de mi producto como de mi cocina, ¿verdad? Yo puedo evaluar cómo está la limpieza de mi mesa, puedo evaluar cómo está la limpieza de las manos de mis colaboradores, ¿verdad? Podemos hacer pruebas para garantizar que el aire, efectivamente, en una cocina no necesitamos aire estéril, pero sí necesitamos un aire que sea limpio, entonces podemos evaluar también. Y, lógicamente, el producto, ¿verdad? Podemos evaluar desde un punto de vista microbiológico y también físico-químico las características del producto para que cumplan con las expectativas del consumidor potencial que tiene este producto. Yo solo quiero añadir algo a la última pregunta que respondió Zoraida con este tema de capacitaciones. En el mundo en el que nos movemos ahora, tenemos la información a nuestra mano. Como ya bien se señalaba en algún punto del programa, literatura como la que ha generado la Universidad Francisco Gavidia, pero también FAO-OMS tiene a disposición, eso es gratuito, pueden entrar al sitio web de ellos y hay un manual del manipulador de alimentos. Yo como dueño de un negocio puedo bajar ese material, lo puedo leer y me puede servir de base para capacitar a mi personal. Por lo menos darle los primeros brochazos en la temática de cómo manejar adecuadamente un alimento para garantizar que esté inocuo. Muy interesante lo que señala, porque la información está ahí disponible, solamente es que realmente se use
y se busque. Correcto, correcto. Y la verdad es que no podemos alegar demencia. La verdad es que acá en el país, y creo que es en general en todas partes, la temática alimentaria, todos comemos. Entonces, en un momento de necesidad que pueda pasar una persona, la primera lucecita que se nos enciende es: voy a vender estas galletas, voy a comprar una planchita y voy a hacer pupusas aquí en la puerta de mi casa. Pero tenemos que tener claro también que hay una serie de regulaciones que nos van a afectar en eso, ¿verdad? O sea, no es para pagar la llama emprendedora, es simple y sencillamente para saber hacerlo de la manera correcta. Y no es necesariamente que tenga que gastar porque voy a tener que cambiar toda mi cocina, porque la voy a tener que poner toda de acero inoxidable. No en un principio. Podemos empezar en chiquito, desde nuestra casa, pero tomando medidas higiénicas que nos garanticen que no vamos a enfermar a nadie. Porque como dije al principio, esa es la mejor garantía para el crecimiento de mi negocio. Bueno, hoy hemos aprendido cómo los pequeños negocios o emprendimientos pueden asegurar que funcionan con altos estándares de calidad, higiene e inocuidad. Si algún día se me ocurre iniciar un emprendimiento gastronómico, voy a tomar en cuenta todos estos consejos. Pero ahora, para ir cerrando esta tertulia, me gustaría pedirles que elaboraran cada una un mensaje final para compartirlo con nuestra audiencia. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, y ahora todos atentos para escuchar dos mensajes muy importantes. Amigos emprendedores del área de alimentos, cuidemos nuestros procesos y nuestra limpieza al preparar los alimentos. Pueden significar el éxito o el fracaso de nuestro negocio. Zoraida. Que la inocuidad no es negociable. Eso les va a garantizar vender sus productos siempre con estándares de calidad y eso les va a abrir puertas y les va a permitir desarrollarse en otro ámbito de alimentos. Podemos comenzar con un tipo de alimento, pero a medida demostremos calidad, podemos expandirlos también. Porque una cocina limpia y segura es fundamental para el éxito de tu emprendimiento culinario. Estamos agradecidos con Zoraida y Flor, ambas del laboratorio de Fusades, porque nos han ayudado a comprender por qué una cocina limpia e inocua es fundamental para asegurar el éxito de un emprendimiento culinario. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de Fusades El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir este fascinante programa con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos que nuestro país sea el mejor lugar para vivir, trabajar, emprender y convertir nuestros sueños en realidad. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.